Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche voy a dar una de esas buenas noticias que me gusta dar aquí en este canal, porque se trata de un gran hallazgo dentro del campo de la salud. Un nuevo medicamento, un medicamento que sentaría un precedente desde hace muchas décadas, demasiadas décadas, y es que probablemente estaríamos ahora mismo ante el antibiótico perfecto. Sabemos que cuando hablamos de antibiótico estamos hablando de ese medicamento que solamente habría que tomar si no hubiera más remedio. Porque cuando metemos un antibiótico en el organismo estamos metiendo una bomba que lo que hace es acabar con la vida tal y como dice su propio nombre, antibiótico, y acaba con nuestra propia microbiota. Esa biota que, como sabemos, está compuesta por bacterias, virus y hongos, algún parásito tenemos por ahí, pero bueno, básicamente lo que conforma la biota es esto mismo, bacterias, virus y hongos, que deben estar en sinergia, que deben tener un balance, unas proporciones, y que digamos que las bacterias, por ejemplo, se encargan, entre otras muchas cosas, de lo que nos hacen en el organismo, de mantener a raya esos hongos, porque los hongos están ahí como nuestros aliados que son dentro de la microbiota también, pero si su crecimiento fuera excesivo, entonces tendríamos una proliferación, por tanto, una infección fúngica, una infección por hongo igualmente. Ahí están nuestras amigas las bacterias buenas, ahora llamadas también probióticas, que se encargan de mantener a raya a ese hongo. Vale, pues entonces, ¿qué ocurre cuando metemos un antibiótico en el organismo? Un antibiótico al uso, como vienen siendo ahora los antibióticos. Pues ocurre que una vez que entra se carga todo tipo de bacteria y, como decíamos, la bacteria, entre otro tipo de funciones que nos hacen, pues también mantenían a raya esos hongos, los cuales, como no son atacados por el antibiótico normal, por el antibiótico al uso, pues lo que ocurre es que en esa microbiota ocurre un desbalance, ocurre una disbiosis y al final bajan bacterias, suben hongos. ¿Por qué es así? Si el que me tenía a raya ya no está, pues entonces yo me crezco. Y lo malo no es que suban en número, lo malo es que cuando los hongos se crecen, entre ellos el famoso Candida albicans que tanto abunda por ahí adentro, y que, bueno, hace sus funciones cuando está siendo mantenido a raya, pero cuando se desmadra, pues entonces ya digamos que muta, digamos que taladra la pared intestinal, digamos que se va por ahí a hacer su ruta al resto del organismo, nos puede ocasionar una infección sistémica, nos la puede liar bien porque se puede instalar ya en cualquier órgano y desde luego ya tendríamos un gran problema, porque luego es muy difícil de erradicar, de mantenerlo a raya, es dificilísimo. No hay fungicidas que estén a la altura y luego la dieta que llevamos. Esa dieta rica en azúcares, en glucosa, que bien que alimentan a ese hongo y al resto de hongos. Bueno, pues como decíamos, todo esto puede hacer el antibiótico al uso. Por tanto, desde luego, cuando tomamos un antibiótico debería ser porque no hubiera más remedio. Luego ocurre que las autoridades sanitarias están muy preocupadas con que no nos automediquemos y menos aún con antibiótico. Pero no solamente es por eso que acabo de decir, sino porque ocurre que cuando metemos un antibiótico en el organismo es para que haga su función, es para que acabe con la bacteria que tiene que acabar. Porque en toda batalla microbiana ocurre que el que gana la batalla suele hacer la ficha al perdedor. Y entonces en esa ficha digamos que consta su modus operandi. Sé quién eres y sé cómo vencerte. Entonces, cuando ya hemos vencido a un microbio, mejor dicho, cuando un microbio ha vencido a otro, cuando una bacteria ha vencido al microbio de un antibiótico en concreto, pues ahí le ha hecho la ficha y a la siguiente vez a lo mejor sigue funcionando, pero desde luego cuanto más batallas pierda ese antibiótico, llegará un momento en que ya no podrá hacer nada porque la bacteria se habrá hecho súper resistente. Y son estas superbacterias las que tienen preocupadas a la medicina a día de hoy, porque resulta que la única forma de poder hacer frente a una superbacteria de este tipo sería con un nuevo antibiótico. Y resulta que no aparecen nuevos antibióticos. Resulta que llevamos desde el siglo XX con las mismas familias de antibiótico. Entonces no hay nada nuevo, los hay muy potentes, los hay de amplio espectro, pero lo mismo, o sea, dentro de la que nos lía un antibiótico de amplio espectro cuando nos lo administran,
Resulta que luego, como no venza esa infección, todo ese espectro quedaría etiquetado. Imagínate, al final tendríamos superbacterias que solo nos podrían llevar a dos sitios, susto o muerte. Y precisamente por eso puede resultar grandioso el hallazgo del que estamos hablando aquí esta noche. Y viene de la mano de un equipo de investigación de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. Bueno, pues este equipo de investigación sabía que en suelo ya se han encontrado todo tipo de microbios, ya está todo buscado, y entonces tenía que ir a otro medio a buscarlo. ¿Y cuál ha sido este medio? Pues se han ido a buscarlo en insectos. Imagínate todo tipo de insectos, en moscas, hormigas, arañas, escarabajos, cualquier tipo de insecto. Porque sabían que los insectos han desarrollado, han seleccionado determinado tipo de microbios para ellos mismos erradicar infecciones en ellos mismos. Bueno, pues así ha sido. Han investigado en muchos insectos hasta llegar a una hormiga. Y es la hormiga Zyphomyrmex. Precisamente esta hormiga pues ha desarrollado eso, ha seleccionado un microbio que mantiene a raya las infecciones en sí misma. Y este microbio sería el Zyphomycin. Bueno, pues esta sería la sustancia, este sería el microbio que han podido aislar y que han podido probar. Bueno, como sabemos, cuando vamos a un nuevo medicamento tiene que pasar un vía crucis de pruebas hasta que consigue salir al mercado, que llega siendo no menos de 10 años, ¿no?, hasta que puede estar en mercado. Bueno, pues en este caso digamos que el Zyphomycin ha conseguido ser aislado, ya se ha probado in vitro y ya se ha probado también in vivo con ratones de laboratorio. Resultados. Nos dice el equipo de investigación que todo un éxito. ¿Qué quiere decir todo un éxito cuando hablamos de antibióticos? Pues nos dicen que estaríamos ante un antibiótico sin efectos secundarios. Yo no sé si esto es cierto o es falso. Si lo dicen, supongo que el equipo de investigación así lo ha visto. En fin, desde luego no tiene sentido inventarse lo que no es cuando luego tiene que pasar las sucesivas pruebas que tiene que pasar. Lo que dice es esto, es que estamos ante un antibiótico que no tendría efectos secundarios. Hemos hablado antes de cuáles eran los efectos secundarios. Bueno, hemos hablado de los importantes, de cómo ocurría una disbiosis, de cómo se desbalanceaba la microbiota. Pero luego también es que el hecho de matar la bacteria buena, los probióticos, pues resulta que podría desembocar en que a lo mejor ese individuo que ha tomado esos antibióticos jamás volviera a tener la misma microbiota en el resto de su vida. ¿Y por qué? Por lo que decíamos antes. Porque si se ha desbalanceado el hongo ya en desmedida, pues de verdad resulta una cosa tan dificilísima de manejar que, bueno, pues a lo mejor si una persona normal y sana tiene unos niveles del 25, del 30% de hongo en esa microbiota, pues a lo mejor después de un tratamiento con antibiótico puedes estar en 50% o más, y con todo lo que esto puede conllevar, ¿no? Por lo tanto, si nos está diciendo que no tiene efectos secundarios, que no atacaría a la bacteria buena, entiendo que no lo han dicho así, pero si no hay efectos secundarios, yo quiero entender que es eso lo que hace. Estaríamos, vuelvo a repetir, ante el antibiótico perfecto, pero es que hay más, y es que el antibiótico perfecto, nos dicen que en esa prueba con ratones, ha podido también con las infecciones fúngicas, es decir, infecciones por hongo. Aquí sí que estamos ante un gran hallazgo también, porque, vuelvo a repetir, el antibiótico perfecto. O sea, si encima de que respeta a la bacteria buena, resulta que acaba con el hongo, incluido el Candida albicans, que también han visto que puede con él, estamos con algo absolutamente novedoso, estamos con un arma del siglo XXI, porque te digo una cosa, detrás de la proliferación del hongo Candida albicans hay mucho, y no se suele decir, pero el Candida albicans está detrás de muchas historias. Así que estaríamos ante algo magnífico, ante algo que no solamente acabaría con una infección, sino que podría acabar con lo que nos han hecho anteriores tratamientos con antibiótico en otros momentos de nuestra vida. Creo que sería demasiado bueno este medicamento, este antibiótico, si es que realmente funciona así. Estaríamos ante un gran hallazgo del siglo XXI en cuestión de salud. Y ya antes de terminar, lo que me viene a la cabeza, pues lo que se comenta tantas y tantas veces sobre esa conspiración farmacéutica, si realmente hubiera una conspiración farmacéutica
donde aquellos medicamentos que fueran buenos no interesaran, pues resulta que estaríamos ante algo que, si realmente existe esa conspiración farmacéutica, probablemente esto de lo que he hablado aquí esta noche jamás llegáramos a verlo. Bueno, pues esta puede ser una de esas pruebas, ¿no? Precisamente, si tenemos algo tan bueno, tan maravilloso, que eliminará bastantes más cosas de las que nos han dicho, porque si realmente equilibra ese balance de microbiota, desde luego nos daría mucha salud ese medicamento, acabando con esa proliferación de hongos que, ya te digo que a día de hoy todos nosotros la tenemos, porque básicamente el hongo debería estar en la microbiota del orden del 10% aproximadamente, y desde luego nadie suele bajar del 30%, por muy sano que esté y por mucho deporte que haga, pues por la nutrición que tenemos hoy día, por la medicación que tenemos hoy día, de forma y manera que, repito, estaríamos ante un fármaco sin precedentes. Bueno, pues es la oportunidad de ver si realmente existiera esa conspiración farmacéutica. Esto no lo llegaríamos a ver jamás. Por lo tanto, la cuestión de esta noche es: ¿llegaremos o no llegaremos a verlo? Como decía, cuando se aísla una sustancia, pues la cosa pasa por unas pruebas que pueden llegar desde 10 años en adelante. Como decíamos, ya ha conseguido ser aislada, probada in vitro, probada in vivo con ratones de laboratorio, y estaríamos en el último estadio, que sería probarla in vivo con humanos. El equipo de investigación dice que está preparado, que lo tiene todo preparado para estas investigaciones. Por otra parte, también ha presentado ya la patente, lo cual es una buena noticia, porque sí, claro, detrás de las patentes está el dinero, que mueve el mundo, etcétera, etcétera, todo se hace por el dinero, lo que tú quieras. Pero la industria farmacéutica no funciona sin patentes, porque no habría un retorno, no habría un payback de esa inversión. Así que para mí es bueno que haya una patente por medio, porque eso quiere decir que desde luego van adelante con la sustancia, y si ya está en el último estadio, que sería in vivo con humanos, pues oye, a lo mejor estaríamos hablando de 5 años, a 5 años vista. Vamos a ver si es verdad que de aquí a no demasiado, a un plazo medio, tendríamos el antibiótico perfecto, el antibiótico del futuro, porque desde luego lo que hemos tenido hasta ahora como medicamento antibiótico dejaba mucho, mucho que desear. Bueno, pues esta es mi opinión, y como de costumbre, te invito a dejar la tuya más abajo, y también decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.